Así que ahí es ¿dónde estará sentada? Le hice un gesto a la pared de vidrio y me levanté de un lado de la habitación. Y del otro lado había una silla vacía, cerrada por un solo luz, como algo fuera de una escena de interrogación. Sí, respondió la asistente. Tendrás 3 meses aquí, y justo allí estará la muerte. ¿Habrá olor? Pregunté. No estaba seguro si la pregunta era inapropiada. No, respondió. La habitación está vacía. Nada puede entrar o salir. ¿Incluye flores? No habrá flores, dijo. Solo el cuerpo, que, como ya sabes y he sido contado, se descompone con el tiempo. ¿Cómo la encontraste? Pregunté. El señor Brinsap tiene sus métodos. Supongo que la has visto entonces, dije. ¿Parecía realmente idéntica a mí? No puedo responder esa pregunta, respondió. Tendrás que juzgar por ti mismo una vez que el exhibido comience en vigilancia. ¿Cómo la encontraste? No me relaciona. ¿Es ella? Esta pobre muerte. No es una hermana perdida. El señor Brinsap es un hombre asombroso, respondió la ayuda. Muchos de sus exhibitos se organizan décadas antes y la considerable riqueza a su disposición significa que hay muy pocos obstáculos que no puede superar. Su riqueza es segunda, solo a su inspección remarcable. No me preocuparía por el cómo de todo. Eso es para los críticos que se agachen las cabezas. Todo lo que tienes que preocuparte es quedarte ocupado durante el exhibido y, cuando se termine, recoger tu pago. Puedo leer entre las líneas. Él me estaba diciendo que se aclare y tome el dinero. A la computadora, dijo. Pasando rápidamente a la computadora cercana. No puede conectarse a Internet y la única aplicación instalada es un servicio de mensaje customizado que te permite comunicarse con un miembro de equipo en otro lugar de la instalación. Me preguntaba si sería como tener un comprador personal. Exactamente, respondió con una sonrisa reptiliana. Te encorajan a usar el servicio para adquirir cualquier comodidad, criatura u otra que desees. Por esa razón, la habitación será vacía excepto por el computador y una cama en el primer día. He sido instruido a recordarte que nada está fuera de los límites. Nuestro equipo es creativo y entusiasta. No importa si buscas pinturas de aceite, un pound de cocaína o incluso un corazón humano. Podremos encontrarlo para ti. No puedo imaginar que necesitaré mucho más que una Kindle y Netflix. Me engañé. Verás. Él sonrió y luego se dirigió a la cámara en cada pared. Literalmente, el stream de live comenzará mañana. El principio del exhibido fue dolorosamente simple pero también frustradoramente inteligente. El tipo de cosa que escuchas y que de inmediato deseas que lo hagas tú mismo. Yo iba a pasar un mes en una habitación sentada detrás de un cuerpo decayente de mi propio doppelganger. Cuando todo fuera terminado, el video se editaría en algún filme de artesanía extraño. Pudiera pasar las 4 semanas tomando cocaína o pudiera hacerlo aprendiendo a tocar el piano o simplemente mirando televisión. No importaba. Es demasiado fácil de imaginar cómo cualquier cosa que hiciera podría ser transformada en algún comentario de mi propia miedo a la muerte. Al menos, pensé que sería fácil. Pero nadie podría haberme preparado por lo que sentía ver mi propia cara de morir. Esto no era solo una resemblancia. Ella era mi esposa. Dios, pensé. Pero, ¿tuvo que dejar los ojos abiertos? Se veía triste. Más que nada, eso me sorprendió. Estaba posada en la silla y vestida en el mismo vestido de avión que yo. Sus características eran casi un perfecto espejo de mi propio. Ella no era una imagen de espejo, pero tampoco eran idénticos. Siempre hay diferencias sutiles y el efecto era erróneamente inesperado. Por curiosidad, me levanté de mi propia silla y la puse al revés. Me senté y estudié cada característica de su cara de la misma manera que lo haría con un espejo. ¿Por qué está triste?, me pregunté. Solo para sentirme un poco estúpido. Ella está muerta, pensé, antes de levantarme y tratar de romper los nervios que me estaban atrapando en la espalda. No había necesidad de mirarme tan cerca. Ella y yo íbamos a pasar bastante tiempo juntos. Una puerta se abrió y un pequeño paquete entró.
contenía el e-reader que había pedido hace pocos minutos. ¿Mejor que Amazon? Me pregunté antes de levantarme y mirarme. Traté de no mirarme, pero fue difícil no hacerlo. La habitación era tan vacía, tan plana, y la forma humana es naturalmente atractiva, especialmente cuando sus ojos se acercan directamente a ti. A mi sorpresa, me di cuenta de que tenía un cinturón en sus manos. Eso es elaborado, dije. Luego miré cada una de las cámaras. No quería mirarme atrapado, aunque, a lo lejos, estaba bastante impresionado que lo hubieran conseguido meter ahí y darle un mensaje sin que me notara. También estaba un poco decepcionado, aunque aseguré que no significaba nada. Estaban jugando juegos, pensé. ¿Sabías que no te iban a pronunciar todos? ¿Sabías que hubieran pequeñas sorpresas a lo largo del camino? ¿Eres un e-reader?, pregunté a la figura oscura antes de que me diera cuenta de que estaba hablando en voz alta. Por supuesto, no le respondió, pero parecía ser un e-reader. ¿Qué lees?, pregunté. ¿Romance? ¿Horror? ¿Ficción histórica? No le respondió, ni se movió, pero sentí que me estaba escuchando. La idea era ridícula, así que la corté y fui a leer un poco de Agatha Christie. Mi habitación se veía un poco más llena. Tenía una tabla de libros, una mesa, un botón y una chaisa de mesa muy bonita. Duplicas de todo habían de alguna manera hecho su camino a la otra habitación cuando no estaba mirando, lo que me estaba emocionando. Siempre sucedía en los pocos segundos que mi espalda se volvía. Pero no era como si pasara cada minuto del día mirándola. Si no dormía, mi cabeza estaba en un libro o mirando televisión. ¿Sería realmente tan difícil correr allí y poner un libro en la mesa al lado de ella? Dije a mí mismo que no era un gran problema, que esto era solo parte del juego que se jugaba por el artista. Antes de que el exhibito empezara, estaba convencido de que la parte más difícil de este trabajo sería la soledad. Pero entre las cámaras y sus ojos muertos, en realidad me sentí claustrofóbico, casi sufriendo bajo el peso de tantos ojos potenciales. Me miré para ver si algo había cambiado y nada había. Había sido 20 minutos y había leído las mismas 6 líneas porque mis ojos continuaban girando hacia arriba para captar la vista de ella sentándose allí, siempre en el fondo y fuera de foco. Si me ponía los audífonos y me volvía, sabía que tenía la oportunidad de ignorarla. Pero, a medida que pasaban los días, se volvía más difícil volverme a ella. No tenía manera de explicar la sensación excepto decir que no se sintió muerta. Había visto cosas antes y nunca sentí nada alrededor de ellas. Solo eran carne. No eran agradables para estar alrededor. A veces me hicieron sentir triste, pero nunca sentí que estaba mirando nada más que un objeto inanimado. Una persona es lo que pasa dentro de la cabeza y sin eso es solo materia inerte. Pero con ella, fue como si estaba mirándome directamente y mi cerebro no sabía qué hacer sin información. Me lo dije y admito que esto es una cosa bastante mórbida para pensar que la asombrosidad probablemente iba a mejorar con el tiempo. Más se rotaba, menos me parecía y más pronto la ilusión se separaría. Claro, sería aburrido, pero al menos no vería mis propias características reflejadas en mí como si flotara para asistir a mi propio funeral. Sin saber por qué, me levanté del suelo y caminé hacia el vidrio. Sintiendo esperanza, miré los primeros señales de la desesperación. Había un cambio sutil en la calidez de su ropa que me dijo que empezaba a aburrirse. No había nada, pero cuando miré un pequeño avión surgir de detrás de su ojo, se voló como 4 figuras cortas en el aire antes de aterrizar en el vidrio y caminar desesperadamente. No me gustó allí. No me gustó saber de dónde venía. Debe haber empezado la vida como una muñeca, y ya tenía una buena idea de lo que había desayunado justo fuera de vista. Me levanté de mi mano y golpeé el vidrio. Solo quería asustarlo. Imagínense mi sorpresa cuando murió debajo de mi palma en un deslizamiento. Me levanté más tarde a la noche para encontrar el pecho en el vidrio. Fliqué el interruptor y las luces comenzaron a brillar. Lentamente trajeron el resto de su habitación en foco. El vidrio estaba en la mesa, igual que el mío. Los cubos de la cama estaban deslizados, igual que el mío. Algunas bolsas estaban en la matriz, igual que el mío. Pero no se había movido un pulgón. No había marcas de deslizamiento en la silla.
Si hubiera algo, podría ver los primeros signos de hielo que se recogían de sus pies. Sabía que todo ese material de fondo era un teatro. Tenía que ser así. No estaba bajando a la cama y durmiendo igual que yo. Pero tenía este extraño pecho en el estómago que me detuvo de dejar todo ir. Tranquilamente, casi estelarmente, me levanté y me acercé al vidrio para estudiarlo. Me dije que solo estaba interesado en entender cómo ese rico asqueroso había sacado un truco de volante. Pero eso no me sonó. El volante había venido de ella, casi literalmente emergiendo de detrás de su cuello y haciendo su camino hacia mí. No podía pasar mágicamente por el vidrio. Simplemente no podía. Me tosé la ventana y en un instante mis pensamientos se llenaron de imágenes de las alas de un mago y de los magos. Me asusté y me retiré, casi estumbrando por la cadera que había salido detrás de mí sin que me hubiera notado. Como llegó allí sin que me hubiera movido, no podía decir, pero no me había notado. Las imágenes en mi mente se sentían tan vivas que era casi como un ataque. Me puse la mano en mi cuello solo para ver que nada estaba caminando allí, pero podía sentirlo. Pude sentir algo, una sensación que persistía, y fue entonces que tuve la idea extraña de que los pensamientos que había visto nunca realmente me pertenecían. Habían sido sus. Ridículo, me grité en voz alta, sino para escuchar mi propia voz. Los asé todo y volví a la cama, desesperado de olvidarlo. Pero desde entonces las noches se volvieron muy duras. Aunque estaba pintando o leyendo o mirando televisión, podía sentir los ojos brillando en mí a través del vidrio. Me sentí observado. La misma sensación que se tiene de los gritos en el bus o el tren. Y peor, nunca se fue. Cada noche estos pensamientos y sensaciones se intensificaban y eso me hizo preguntar si era solo la isolación jugando en mí. Me considero una persona bastante robusta y tomé el trabajo sabiendo que podía hacerlo y hacerlo bien. Pero escuchas todas esas historias de lo que sucede a los inmigrantes en la soledad, de la fiebre de la cama. Así que empecé a guardar una diaria. Solo que no salió muy bien. Se la enviaron a la hora y la primera cosa que escribí era si me había exagerado. Inmediatamente odié tal admisión de la duda de mí. Cualquier cosa que hiciera sería parte de la exhibición y lo mismo pasaría con esos pocos y tristes palabras. No dejé que sucediera, así que tiré la página y lo que estaba debajo era mucho como un golpe en la cara. Había palabras que no había escrito en una diaria. Las mismas que estaba guardando. El ink todavía estaba húmedo, pero la escritura no era mía. Y las palabras mis palabras. Leerlas se sentaba como leer mi propia sentencia de muerte. Estoy tan frío, me dijeron. No debería estar aquí. Estoy destinado a estar en otro lugar. Estoy destinado a ser nada. Quiero ser nada. ¿Por qué todavía tengo forma? Hay pensamientos en este lugar que no son míos. Ellos son como fuego en la distancia. Puedo ver cosas, siluetas en la luz. Cosas altas. No estoy sola en este lugar. Su nombre era Natalie. Leí en el computador. Unos segundos pasaron antes de recibir mi respuesta. De alguna manera las palabras digitales parecían nerviosas. No eres permitido para investigar el tema, les dijeron. Hubiera sido un guía, o al menos pensé que lo fuera. Me levanté una noche para encontrar el nombre sonando en mi mente como el grito de un motocicleta. Había sonado en mi cabeza todo el día y estaba desesperado para saber si lo imposible era verdad. Así que me levanté con este pequeño guía para comprobar. Vamos a investigar tu comportamiento antes de entrar al cuarto y comprobar señales de maltrato. Si encontramos alguna evidencia que tuviera conocimiento anterior de la identidad de la otra mujer, vamos a disminuir la exhibición y la paga será revocada, me dijo el computador. Lo pregunté y lo escribí. Se veía como a Natalie. Les contaremos los resultados de nuestra investigación cuando termine. Me respondieron. Después de una semana completa finalmente empezó a rotar. Me encontré constantemente tocando mi propia cara para ver si la piel se sentía sucia o fría. Veía mi cabello para asegurarme que no estaba cayendo. Pinché mis pies y mis brazos para ver si eran tan sucios como la reflexión en el vidrio. Las pieles secas, palos retos, abrumes negros y los dedos innaturales. Estaba cambiando de una forma que no esperaba. Sus ojos eran como marabos impresionados en su cuello.
grotescas glisiones orbes de blanco que la superficie era un atlas y bellos. Ella se veía mal. No soy un experto, pero siempre he pensado que los cuerpos perdían su formación con el tiempo. Pero se veía como si estuviese unido. Sus músculos se veían duros, su cara era más expresiva, sus dientes se volvían claros y rotos. El look en sus ojos era el look de un torturador tratando de decidir dónde poner el primer hilo. Continué revisando el diario cada día. Siempre había algo nuevo, algo asombroso. La mayoría de todo era solo ella hablando de la tristeza vacía que sentía, el sentimiento de invasión, de sus pensamientos siendo compartidos, pero con el tiempo las entradas empezaban a cambiar. El dolor es inesperado, las cosas que viven aquí no me dejarán sola. A veces creo que sueño otra vida, pero no me gusta pensar en ella. Esta es la realidad, la única que importa. Solo hay dolor, hambre y deprecación, todo en sus manos. No debería estar aquí, fui destinado a disolverme en este lugar, pero algo está dando forma a mis pensamientos, algo me mantiene en un lugar vacío. Las cosas grandes me dicen que hay otro mundo, otro yo. Me llaman, me cuentan sobre las comodidades que disfrutan. A veces tengo vistas de ella, pies cruzados en una cama mientras leo un libro. La vista de ella duele más de lo que pensaba posible. A veces siento como si mi pecho se iba a vaciar del dolor de corazón, y las cosas grandes ríen y me dicen que no tengo un pecho, no aquí, no en este lugar. Mi conexión con el otro mundo las intriga, las emociona. Quieren que me morde. Me levanté, llorando y gritando, ni siquiera pude respirar. Por un segundo pensé que la estafa estaba empujando gas a mi habitación, me chocaba con algunos vapores tóxicos. Estaba enfermo todo el tiempo, antes de llegar hasta la mitad a la computadora. Mis ojos se quemaron tan fuertemente que no podía ver nada. Mi nariz estaba hirviendo, mi boca se rompió con vómito y espuma. Era un olor. Estaba profundo en algo, inhalándolo, y no tomó un genio para descubrirlo. Me miré hacia ella, y ella estaba sonriendo. Por supuesto que lo sería. Este era su pecho, su miasma rotunda, desagradable y grotesca, que de alguna manera me había enviado. Me sentí como si tuviera mi cabeza dentro de un estómago húmedo. Este era el olor de una ciudad vacía, de un muro de masas. Llegué a la computadora y apunté un mensaje en la pared del computadora, mientras quejaba y miraba mi camino a través de cada respiro individual. Puedo oler a ella, escribí. 3 puntos. Alguien estaba respondiendo. Eso es imposible. Lo tiré una vez más y lo pasé antes de que pudiera decirles exactamente lo que pensaba de su imposible. El húmedo ya no estaba rodeado por sus pies. Estaba distorsionado, y las imágenes mostraban que algo había salido de una silla y estorpeció su camino hacia la oscuridad detrás de ella. Ahora mismo, ella seguía en la silla, seguía mirándome, seguía llorando. Al menos el olor se había ido, aunque tuve que pasar toda la mañana limpiando mi propio vómito. Aún peor, la computadora no respondía a mis exigencias de equipos de limpieza. Tuve que usar un suelo sucio para limpiarlo todo. Pensé que dijiste que este lugar estaba aéreo, escribí en la angustia. Puedo olerla. Puedo olerla. Puedo olerla. Por favor, ayúdame. Le escribí. Y luego esperé. Y esperé. No quería ir por esa ventana. Quería que esto fuera parte de él. Que fuera parte del exhibito. Quería que les revelara que todo esto era una gran broma. Y sabía que mucho de lo que había visto y experimentado podría ser una broma. Lo sabía. Con suficiente dinero, casi cualquier cosa podría ser falsificada. Por favor, ayúdame. Le escribí al computador. En el momento el negativo. Soy yo. Soy yo. Puedo olerla. Todo es un mentiroso. Soy yo. De verdad. Puedo olerla. Es de verdad. Esto es mentirosa. Le dije, lo odio aquí. ¿Por qué no me dejes morir? Cuando me volví a la ventana, vi que ella se había ido. Las ventanas se abrieron fácilmente. Tenía que desmantelar el computador para encontrar una pieza de metal que fuera fina y firme suficientemente para alcanzar los botones de la cabeza.
Y luego tuve que volver la mesa y colocarla en el suelo para que pudiera alcanzar la cima. Me tomó un buen 10 minutos de equilibrio en el aire antes de que pudiera desmantelar los botones. Pero cuando todo estaba hecho, el pequeño trozo de cubierta se envió a la pared tumbando con un gruñido fuerte. Abajo estaba un cuadro vacío cortado en la cima del metal. Fue libertad. Fuerza ganada, pero todo lo mejor para ella. Llegué a la cima y de repente me levanté de los bordes, solo para ver si tenían el peso. Se abrieron un poco, y el metal era tan firme y suave que ya estaba empezando a cortar en mi carne, pero la pared seguía. Me levanté y miré. Las ventanas llegaron a mi izquierda y a mi derecha. No había obstrucciones y claramente pasaron por las fronteras de mi habitación. Esperando que pudieran detenerme, me atrapé en el ventana y me dirigí a la derecha, para que me moviera de su lado de la habitación. Lo único que tenía de luz era un teléfono inteligente que monitoreaba mis vitales. No estaba bajo mi control, pero si tapé la pantalla, se encendió con el tiempo. Así que lo hice. Tapé la pantalla y usé cualquier luz mínima para moverme un par de pies a la vez. Podría haberlo hecho en la oscuridad, pero era tigre y incómodo, y mi corazón ya estaba en mi garganta. Cada voz en mi cabeza me decía de volver, pero sabía que no era una opción. Ya había comido la comida que tenía, y si encontrara una manera de salir de la habitación, seguramente con suficiente tiempo, podría encontrar una manera de entrar. No podía quedarme ahí como un vacío. Gracias a Dios, el ventana se cerró y estaba haciendo progreso lentamente. Pero todavía era progreso. No podía exactamente solo girar y mirar. Pero logré, de alguna manera, moverme la cabeza para que pudiera ver a qué punto estaba llegando. La única fuente de luz era de la pantalla abierta, y brillaba detrás de mí a una buena distancia. Eso significaba que debía pasar por mi habitación, y que si pudiera encontrar una manera de regresar, estaría fuera y alrededor de la facilidad principal. Eso era algo que estaba desesperado de hacer. Mi paranoia ya estaba disparando en todos los cilindros. Cuando paré para poner la luz de nuevo, jugué que había un momento en el que el ritmo de mis pies continuaba sin mí. Me hizo pensar que algo estaba detrás de mí, parando y empezando a ajustar mis propios movimientos. Y aún peor, sabía profundo que si esto era cierto, debía estar en contacto conmigo. Lentamente, pero seguramente, estaba tomando su tiempo, y disfrutándolo. Estaba solo, atrapado en la oscuridad. Las paredes de metal me compresionaban tan fuerte que ni siquiera podía poner mis manos sobre mi cabeza. Tuve que acercarme con mis pies y brazos. Cualquier cosa que viniera después de mí podía tomar su tiempo. Solo necesitaba alcanzar otro vento que pudiera romper. Pero por alguna razón, este ducto continuaba y continuaba. Nunca se voló, nunca se deslizó hacia arriba o hacia abajo. Solo continuaba marchando. Y cuanto más llegué, más convencido me volví que en cualquier segundo sentí algo quebrándome contra mis pies o mis brazos, antes de que me deslizara. Y cada vez que miraba mi teléfono, veía que los segundos pasaban agonizantemente lentamente. Al momento en que me detuvo y dejé un sollo desesperado y en pánico, casi no estaba caminando por 10 minutos. Por favor. Llamé a nadie en particular. Solo déjame la mierda de este lugar. El olor salió flotando de la oscuridad. Era el mismo olor de desesperación que me había despertado esa noche. Durante unos segundos, me quedé frío en el lugar, acutamente consciente de lo vulnerable y expuesto que era mientras aguantaba mi respiro. Desesperado de alcanzar alguna señal de lo que podría venir a mi camino. Pero a fondo ya sabía lo que significaba. Señal o no señal. Ella estaba ahí conmigo. Ella había dado cuenta de lo que estaba haciendo y se había deslizado aquí para encontrarme y llevarme. Como si para confirmar mis peores temores, oí el sonido de su respiración. Llegando, trabada y húmeda. Era como si alguien supiera oxígeno a través de un estómago en su cuello. Empecé inmediatamente a moverme hacia adelante, desesperado de hacer ningún tipo de progreso. Pero las paredes de metal sonaban con más que solo el sonido de mis luchas. Alrededor de mí, sus nalgas estiraban contra el panel de metal con un grito emocionante y mánico. Ahora no había duda en mi mente. Ella me perseguía. Y los sonidos que hacía se volvían tan fuertes, tan rápidos.
Me llenaron de desesperación. Pero no dejé que me desesperara. Llorando y moviéndome, continuaba moviéndome hacia adelante por lo largo que podía antes de que algo en mí se rompiera y toque mi cuadro para obtener un pequeño trozo de luz. Quisiera usarlo para intentar girarme y ver a ella viniendo detrás de mí. En lugar de eso, la luz levantó un rostro justo a pulgadas de mí mismo. Ojos malvados, ojos furiosos, una mitad de orbe seca de un escudo. Se miró hacia mí, mientras que una sonrisa rompió un rostro en una exageración. Fui a gritar, pero se quedó en mi garganta. Estaba paralizado, tan asustado. Sentí que mi corazón se movía, y me pregunté si era posible morir de asustado. Más que preguntar, en realidad. Esperaba. Y luego, la luz en mi garganta se murió. Una palma húmeda se cruzó contra mi cara. Ella temía con emociones. Prácticamente deslocé mi espalda para que pudiera apretar un brazo y usarlo para defenderme. Aún no estoy seguro exactamente de qué sucedió después, pero creo que me golpeó. Hubo un sentimiento de presión en mi brazo. Intenso, doloroso más allá de lo imaginado. Pero usé el equilibrio para empujarla de mi lado. Cualquier distancia entre nosotros, pensé, sería bueno. Debería haberla enojado, porque no gritó y empezó a gritar. Y, con una mano, agarró mi cara y empezó a agarrar nalgas en la piel. Dolió como un infierno, y grité y grité con todo mi poder. Respondió agarrando un dedo como un talón en el músculo fresco de mi sebo. Usando un pincel como una espada, empezó a agarrar y agarrar a través de la piel. Y luego, con fuerza creciente, continuó agarrando y agarrando hasta que hubo un pequeño golpe y una rápida liberación de la presión. Y luego, su dedo estaba en mi boca. Salto, sucio y feo de una manera que me asustará para siempre. Se rió y usó la fuerza para agarrarme. Sentí los dedos liberados de mi brazo y sabía que, incluso en la oscuridad, ella estaba abriendo su boca más ampliamente de lo posible o gritando en mi cara y más cerca de una jaula deslocada llena de demasiados dedos. Mientras, mi mente se movía de la sensación alienígena de una piel de piel que se rompió presionada contra mi lengua. No estoy seguro si realmente pensé sobre mi siguiente acción. No la razón para ello ni incluso las consecuencias potenciales. Algo en mi mente se rompió y lo hizo para mí. Me agarré. Me agarré tan fuerte que uno de mis dedos se rompió. Pero no me dejé. No me detuve hasta que oí un fuerte golpe y sentí una mano deslizar mientras que algo más se abrió en mi boca. Le agarré el dedo y grité y con mi mano libre comencé a romper y agarrar cualquier cosa que estuviera enfrente de mí. Estaba tan fuera de ella, tan enragada y envergonzada que ni siquiera sentí el ducto de aire comenzar a girar y moverse. De hecho, no estaba realmente consciente de nada excepto de odio y maledición hasta que algo dio con un fuerte golpe y el túnel fue lleno de luz. Me sentí brevemente caer y luego se dio un golpe tan fuerte que me rompió todo. Cuando me acuerde estaba aún en el luego solo, que se había relocado en el piso en concreto cubierto por cisto lleno de bocas tubeas. De inmediato yo me apreté y miré para verlos, pero ella no estaba en ningún momento a ver. Lo único que esperaba que sea era un dedo como milagro aún estribillaba mi boca y sinosas. Cuando mi cuerpo se rompió, finalmente tomé el tiempo de moverme y agarrar lo que pequeño hilo y fluido había en mi estómago. Mientras tanto, mi escalofrío se rompió y mi pecho se sintió como si me hubiera dormido con un bolsillo encima. Pero, de alguna manera, disfruté el dolor y el desconforte. Me recordó que estaba viva, a pesar de todo lo que había pasado. A medida que terminé de pasar por los movimientos, me abrigué y me preparé para la puerta. Más me sorprendió encontrar una salida llena de pequeñas sugestiones de luz del sol. Las ventanas arriba brillaban azul y la vista me hizo reírme. Pero había algo más detrás de la apariencia de salida, algo incómodo. Cuando llegué, el edificio estaba lleno de gente. Las luces eléctricas llevaban un brillo amarillo cálido a todas las ventanillas de las salidas. Pero desde donde estaba, no había una sola luz encendida, ni había el ruido de electrónicos cercanos o el paso de los pies. Estaba muerto, abandonado. Mirando alrededor, solo confirmaba mis sospechas, pero quizás no de la manera que esperaba. Encontré un oficio vacío,
con un hueso de sangre por todas las paredes, papeles envueltos por todo el lugar, una cantina con el frío encendido y la mesa que rompía los pedazos, un archivo con señales de fuego que habían incendiado el gabinete de fuego. Una habitación que parecía un altar, con todo tipo de símbolos graciosos dibujados en las paredes. Sin importar su propósito, nadie me contaba nada. Algo había atorado este lugar y dejó sin sobrevivientes. No tomé un genio para adivinar qué. Después de un tiempo, encontré mi habitación de observación. Ruedas y ruedas de cámaras mostraban cada pequeño pulmón de mi habitación, incluyendo el baño. Dado el salario, tal vez no debería haberme sorprendido de que no tenían respeto por mi privacidad. Pero, a pesar de todo, me sorprendió. Bueno, ya no me observaban. Un suelo grasoso de imágenes sangrientas que salían de la habitación y hacia una puerta abierta me dio cuenta de que Natalie había salido y se trató con el personal. Y desde el olor, quizás nunca hubieran tenido la oportunidad. ¿Qué Natalie podría querer con ellos? No lo imaginaba. Pero, si la había llevado, solo esperaba que estuvieran muertos. Había mirado en sus ojos y estaban llenos de un tipo especial de odio. Natalie al menos había vuelto a su habitación. ¿Qué la motivó a parar de atacarme? No podía decir. Pero, cuando me acercé a la pantalla que la mostró, se volvió a mirar lentamente a través de la cámara y me miró. Y sabía que ella estaba consciente de que yo la miraba. Me dio cuenta de que la agitaba. De que mi propia proximidad la llevaba como un juguete. Y cuanto más me miraba, cuanto más arriesgaba su explosión en la vida completa y venía por mí. Así que me mudé. Y al final logré salir de ahí usando un conjunto de llaves que encontré pendientes en un puente de sangre. Tras un proceso de eliminación, encontré el auto parqueado al que correspondían y lo usé para salir de ese lugar. Estaba muy contento de dejarlo, por supuesto. De dejarlo todo. Escapar con mi vida fue más que suficiente para mí. Pero unos cuantos meses más tarde, un cheque llegó. Eso no me preocupó tanto. Me sentí ganado, si soy honesto. Y estoy contento de tener el dinero. Noté que el señor Brinsab lo había firmado. Y aún peor, había escrito una pequeña nota para mí en la espalda. Mis condolencias por la pérdida de tu hermosa hermana. Al lado de esas palabras mojadas, estaba la diaria que Natalie y yo habíamos llegado a compartir. Una imprimidora de mano amarilla cubierta de un alado y su nombre escribido en la espalda. La vista de ella me hizo sentirme enfermo. Pero eso no me detuvo de leer la última parte. Fue agradable conocerte, incluso si no eres muy agradable conmigo. Eres afortunado de haber dormido. Cuando tu pensamiento se detuvo, así fue mi pensamiento. Pero eso no es una solución permanente, ¿verdad? Aún estoy aquí. Quizás fue un poco impaciente, pero no haré el mismo error de nuevo. Y así termina esta historia aterradora. Sus comentarios y no olviden suscribirse para más historias. ¿Qué les pareció? No olviden dejar sus comentarios y, si tienen alguna historia de terror que quieran compartir, envíenmela. Nos vemos en el próximo video.